Esta mujer ve entrar a un vagabundo maloliente y hambriento a su restaurante y le ofrece un menú. Lo que ocurrió con el vagabundo, te va a sorprender. Suscríbete si esta historia te ha causado pena y alegría al final. El viento del océano barría las colinas con una intensidad inusual aquel día, como si el mismo aire trajera consigo los susurros de historias antiguas, de vidas pasadas que, de alguna manera, aún resonaban en el pequeño pueblo costero donde se encontraba, la brisa del mar. El restaurante, un edificio de piedra y madera desgastada por el salitre, se alzaba modestamente entre las casas de tejados inclinados y las tiendas artesanales que sobrevivían con dificultad a la llegada de los tiempos modernos. Martina, la dueña y encargada, lo observaba desde la ventana trasera, desde donde se podían ver los acantilados y las olas rompiendo contra las rocas en un eterno vaivén. Era un lugar humilde, pero había algo en el restaurante que lo hacía especial. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de viejos barcos pesqueros, capturas de décadas pasadas cuando el puerto aún bullía de actividad. El olor a madera vieja y a mar impregnaba el ambiente, y las mesas de madera maciza, gastadas por el tiempo, habían visto pasar generaciones de lugareños y visitantes. Martina había vivido toda su vida en aquel pueblo, y su relación con el restaurante no era simplemente una cuestión de trabajo, era una conexión profunda, casi visceral, con su historia personal y con la memoria de su esposo, Esteban. Él había sido la chispa detrás de la idea de abrir la brisa del mar. Pescador desde niño, Esteban soñaba con un lugar donde los frutos del mar que él y sus compañeros recogían con tanto esfuerzo pudieran convertirse en algo más que una simple fuente de ingresos. Quería que fuera un espacio donde la gente del pueblo pudiera disfrutar del pescado fresco en un ambiente cálido y acogedor. Cuando se casaron, el restaurante se convirtió en el símbolo de su amor y de sus sueños compartidos. Sin embargo, esos tiempos habían quedado atrás. Esteban había muerto 5 años antes, en una tormenta que surgió de la nada cuando él y otros pescadores estaban en alta mar. Nunca pudieron recuperar su cuerpo, el océano, que tanto amaba, se lo había llevado para siempre. Desde entonces, Martina había quedado sola, lidiando no solo con el dolor de su pérdida, sino con la responsabilidad de mantener el restaurante a flote. Durante los primeros meses tras la tragedia, el pueblo se volcó en apoyarla. La gente llegaba con más frecuencia, y muchos de los pescadores amigos de Esteban le traían pescado fresco sin cobrarle. Sin embargo, el tiempo pasó, y la vida siguió su curso. Las visitas se volvieron esporádicas, los amigos dejaron de venir tan seguido, y el restaurante, que antes era un símbolo de esperanza, se convirtió lentamente en un recordatorio constante de lo que había perdido. Martina tenía un hijo, Pablo, que en aquel entonces apenas había alcanzado la mayoría de edad. Pablo también sufría la pérdida de su padre, pero la vida en el pequeño pueblo no ofrecía muchas oportunidades para un joven lleno de ambiciones. A los pocos meses del accidente, Pablo decidió irse al extranjero, buscando un futuro mejor en Alemania, donde había conseguido trabajo en una empresa tecnológica. Aunque se mantenían en contacto, las visitas de Pablo eran pocas, y con el tiempo, Martina se había acostumbrado a la soledad. Aquella mañana de otoño, mientras organizaba las facturas del restaurante, Martina sintió el peso de los años sobre sus hombros. Las cuentas seguían acumulándose, y aunque se había convertido en una experta en estirar cada centavo, había días en los que se preguntaba cuánto tiempo más podría sostenerlo todo. El turismo en el pueblo había disminuido considerablemente desde la apertura de grandes cadenas de restaurantes y hoteles en la zona, lo que había afectado a negocios como el suyo, que dependían de la clientela local y de los turistas que buscaban algo auténtico. El restaurante estaba casi vacío. Solo 3 mesas estaban ocupadas, una pareja de ancianos que solían venir todos los domingos después de misa, un pescador que había trabajado con Esteban y ahora se ganaba la vida reparando redes, y una joven madre con su hijo, que esperaba pacientemente su comida. Martina se sentía agradecida por esos clientes fieles, pero no podía ignorar que el negocio estaba en declive. Los días de gloria de la brisa del mar parecían pertenecer a un pasado distante. El sonido de la campanilla en la puerta interrumpió sus pensamientos. Levantó la mirada, esperando ver a algún conocido, tal vez algún turista rezagado que hubiera decidido entrar por curiosidad. Sin embargo, lo que vio la dejó sin palabras durante un breve instante. Un hombre, alto y desaliñado, entró lentamente al restaurante. Su figura destacaba no solo por su tamaño, sino por el estado lamentable en que se encontraba. Vestía una chaqueta vieja y desgarrada, que apenas lo protegía del frío viento que soplaba afuera.
Sus pantalones estaban sucios, manchados de barro y con roturas en las rodillas. Llevaba unas botas gastadas que parecían haber recorrido un largo camino, y su cabello, largo y enmarañado, caía sobre su rostro, cubierto por una barba espesa que no había sido recortada en semanas. Pero lo que realmente llamó la atención de Martina, y de los pocos clientes que estaban en el lugar, fue el fuerte olor que acompañaba al hombre. Era un olor penetrante, una mezcla de sudor, suciedad y el inconfundible hedor de alguien que había pasado demasiado tiempo en la calle sin poder asearse. El hombre se detuvo en el umbral de la puerta, como si dudara de si debía entrar o no. Sus ojos recorrieron rápidamente el lugar, y Martina pudo ver la incomodidad en su rostro, como si ya anticipara el rechazo que estaba por venir. Los otros comensales lo notaron también. La pareja de ancianos frunció el ceño, incómoda por la presencia del desconocido. El pescador, que estaba terminando su comida, miró hacia otro lado, fingiendo no haber visto nada. La joven madre, por su parte, bajó la cabeza, intentando distraer a su hijo mientras le daba de comer. El hombre dio unos pasos hacia el centro del restaurante, y Martina pudo ver cómo sus hombros se encogían bajo el peso de la incomodidad. Finalmente, se acercó al mostrador donde ella estaba parada, mirando fijamente a las facturas. Cuando sus miradas se cruzaron, ella vio algo en sus ojos que le hizo detenerse por un momento. Había algo en él, una tristeza profunda, una especie de desesperanza que reconoció al instante, porque era la misma que había visto en su propio reflejo en los días más oscuros tras la muerte de Esteban. El hombre tragó saliva antes de hablar, como si las palabras le costaran salir de la boca. Disculpe, dijo con una voz rasposa, que parecía provenir de alguien que no había hablado en mucho tiempo. No quiero causar problemas, señora. Solo quería saber si podría darme algo de comer. Me han echado de todos los restaurantes por aquí, y, hizo una pausa, como si le costara continuar, solo tengo hambre. No tengo dinero, no tengo nada. Solo, eso. Martina lo observó en silencio durante unos segundos. Podía sentir las miradas de los otros clientes, esperando ver cómo reaccionaría. Cualquier otra persona en su lugar, en cualquier otro restaurante, probablemente lo habría echado. Después de todo, un hombre con ese aspecto y ese olor no era precisamente el tipo de cliente que los negocios querían. Sabía que, si lo dejaba quedarse, corría el riesgo de molestar a los pocos clientes que le quedaban. Pero algo en la forma en que el hombre hablaba, en su postura encorvada y en la tristeza de sus ojos, le recordó que había veces en la vida en que se debía elegir entre lo correcto y lo conveniente. Recordó las palabras de Esteban, quien siempre decía que las personas no se medían por lo que poseían, sino por lo que eran capaces de hacer por los demás. Recordó los momentos en que su esposo ayudaba a los pescadores más jóvenes, a aquellos que apenas comenzaban y que no tenían dinero para pagar las redes. Esteban siempre les daba una mano, sin esperar nada a cambio, solo porque creía que así debía ser el mundo. Martina respiró hondo y tomó su decisión. Por favor, siéntese, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. No se preocupe por el dinero. Hoy, la comida corre por mi cuenta. El hombre la miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Durante unos segundos, se quedó inmóvil, como si esperara que en cualquier momento ella cambiara de opinión y lo echara. Pero cuando vio que la sonrisa de Martina permanecía, asintió lentamente y se dirigió a una de las mesas del fondo, caminando con pasos inseguros, como si no terminara de creer lo que estaba ocurriendo. Martina observó cómo el hombre se acomodaba en la mesa del fondo, como si su propia presencia lo incomodara más que el frío viento que había quedado fuera. Al sentarse, sus hombros se encogieron, y miró a su alrededor con timidez, claramente consciente de las miradas que recibía de los pocos comensales presentes. La pareja de ancianos, normalmente tranquilos, cuchicheaban entre ellos, sus expresiones cargadas de desaprobación. El pescador, en su esquina, lanzó una rápida mirada al hombre antes de levantarse, y sin decir nada, dejó unas monedas sobre la mesa y salió en silencio. La madre con el niño trataba de no hacer contacto visual, pero se movía inquieta en su asiento. Martina lo notó todo, pero decidió ignorar las reacciones. Sabía que la gente podía ser rápida para juzgar, especialmente cuando alguien se salía de los márgenes de lo que consideraban normal. Y aunque sentía el peso de sus miradas, no iba a dejar que eso influyera en lo que había decidido hacer. Se dirigió a la cocina, donde Juan, el cocinero, estaba terminando de preparar el menú del día, un guiso de pescado, con papas y zanahorias,
acompañado de pan recién horneado. Juan era un hombre robusto y de pocas palabras, pero tenía un gran corazón, algo que Esteban había visto en él cuando lo contrató. Llevaba trabajando en el restaurante desde hacía más de 20 años, y había pasado junto a Martina por todas las dificultades que el negocio había enfrentado. Cuando ella le pidió que preparara un plato extra para el hombre sin hogar, él solo asintió con la cabeza, sin hacer preguntas. ¿Está bien todo, Martina? Preguntó Juan mientras servía el guiso en un cuenco grande, sus manos expertas moviéndose con rapidez y precisión. Sí, solo un poco de gentileza extra hoy, respondió ella con una sonrisa cansada. Martina tomó el plato y lo llevó con cuidado hasta la mesa donde el hombre esperaba. A medida que se acercaba, pudo ver mejor los detalles de su rostro, la piel curtida por el sol y el frío, las líneas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de una vida difícil. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, que ahora, vistos más de cerca, reflejaban una mezcla de hambre y vergüenza, como si el simple hecho de estar sentado en ese lugar fuera una violación de algún código social no escrito. Aquí tienes, dijo, colocando el plato frente a él con delicadeza. Está caliente, ten cuidado al comer. El hombre levantó la mirada hacia Martina, con los ojos brillantes por lo que parecía ser gratitud reprimida. Durante unos segundos, pareció buscar las palabras adecuadas, pero ninguna salió de sus labios. Simplemente asintió con la cabeza y tomó la cuchara, sus manos temblorosas del frío y la fatiga. Martina se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa, observando cómo él tomaba el primer bocado. El hombre cerró los ojos mientras el sabor del guiso llenaba su boca, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, cayendo en silencio sobre su barba. No dijo nada, pero en ese gesto, en esa reacción silenciosa, Martina supo cuánto significaba ese momento para él. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella suavemente, rompiendo el silencio. El hombre se detuvo, bajando la cuchara por un momento. Parecía dudar antes de hablar, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le preguntara por su nombre, como si ese simple acto de reconocimiento fuera un lujo que no había experimentado en mucho tiempo. Ricardo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Me llamo Ricardo. Martina asintió con una sonrisa suave, tratando de transmitirle que estaba bien, que no había juicio en su pregunta. Yo soy Martina, respondió. Este restaurante era de mi esposo, Esteban. Ahora lo llevo yo sola. Ricardo asintió lentamente, volviendo a comer, como si las palabras de ella lo hubieran reconfortado de alguna manera. El silencio entre ellos era pesado pero no incómodo, como si ambos comprendieran que no había necesidad de llenar el espacio con palabras vacías. Mientras Ricardo comía, Martina lo observaba en silencio, preguntándose qué caminos lo habían traído hasta allí, qué historias guardaban esos ojos tristes y ese rostro marcado por el tiempo y la dureza de la vida. Pasaron varios minutos en los que el único sonido que se escuchaba era el tintineo suave de la cuchara contra el cuenco. Finalmente, cuando el guiso casi había desaparecido, Ricardo levantó la cabeza, esta vez con un poco más de confianza, como si el simple acto de comer le hubiera devuelto algo de su humanidad perdida. No sé cómo agradecerte esto, dijo con voz ronca, sus ojos fijos en los de Martina. Nadie ha sido tan amable conmigo ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez. Martina sonrió suavemente, sacudiendo la cabeza. No tienes que agradecerme nada, Ricardo. Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Además, aquí en la brisa del mar, siempre hay un plato para quien lo necesite. Ricardo bajó la mirada de nuevo, claramente abrumado por la emoción. Durante unos momentos, no dijo nada, pero Martina pudo ver cómo sus manos se entrelazaban nerviosamente sobre la mesa, como si quisiera decir algo más, pero no supiera cómo. La gente, empezó a decir, su voz temblorosa, la gente me trata como si fuera invisible. Me miran con desprecio, como si no existiera, como si fuera menos que nada. Hoy mismo, hizo una pausa, su rostro mostrando una mezcla de tristeza y resignación. Hoy me echaron de 3 lugares. Ni siquiera me dejaron hablar. Ni siquiera pude pedirles ayuda. Martina sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Aunque no había vivido en la calle, podía comprender la soledad y el aislamiento que Ricardo describía. Durante años, ella misma había sentido una especie de invisibilidad tras la muerte de Esteban. Había aprendido a disimular el dolor, a mostrarse fuerte frente a los demás, pero la sensación de estar sola, de ser olvidada,
era algo que conocía bien. Lo siento, dijo ella suavemente. No debería ser así. Nadie debería sentirse como si no importara. Ricardo asintió lentamente, pero sus ojos seguían fijos en la mesa, como si el peso de su experiencia fuera demasiado para compartir completamente en palabras. Me fui quedando sin trabajo, continuó él, su voz baja y rota. Al principio, era solo temporal, o eso pensaba. Pero luego todo se derrumbó. El trabajo desapareció, y poco a poco, terminé en la calle. Al principio, crees que puedes salir de eso, que es solo cuestión de tiempo. Pero el tiempo sigue pasando, y te das cuenta de que la gente deja de verte como una persona. Te conviertes en algo, en alguien a quien evitar. Y empiezas a sentirte así también. Las palabras de Ricardo se clavaron en Martina de una manera que no esperaba. Escuchar el relato de su vida, escuchar cómo la dignidad de un ser humano podía ser destruida por las circunstancias, la llenó de una profunda tristeza. Pero más allá de eso, sentía una creciente determinación de no dejar que Ricardo saliera de su restaurante sintiéndose igual que cuando había entrado. Todos tenemos días difíciles, dijo finalmente Martina, su voz firme pero llena de compasión. Algunos más que otros, es cierto. Pero eso no significa que tengamos que quedarnos ahí. Este es un lugar donde eres bienvenido, Ricardo. Puedes venir cuando lo necesites. Aquí, siempre serás tratado como una persona. Ricardo levantó la mirada, y por primera vez desde que había entrado, sus ojos brillaban con algo que parecía un destello de esperanza. Como si las palabras de Martina, simples pero sinceras, hubieran encendido una pequeña chispa en su corazón apagado por el frío y la indiferencia del mundo. Gracias, dijo, su voz llena de emoción. No sé cómo, no sé qué decir. Es más de lo que podría haber esperado. Martina sintió, conmovida por su sinceridad, pero antes de que pudiera responder, el sonido de la campanilla de la puerta interrumpió el momento. Una ráfaga de aire frío entró al restaurante, y al girar la cabeza, Martina vio entrar a más clientes, un grupo de turistas que había pasado el día explorando el puerto. Mientras atendía a los nuevos clientes, no podía dejar de pensar en Ricardo, y en cómo, en cuestión de minutos, su vida había quedado entrelazada con la de ese hombre desconocido. El tiempo pasó rápidamente desde que Martina asumió su nuevo puesto en Gourmet Geraisens, pero el impacto de aquella noche, cuando un hombre aparentemente sin hogar entró en su restaurante, continuó resonando en su vida de formas que nunca habría podido prever. La historia de cómo ella, una simple encargada de un restaurante costero, cambió la vida de Ricardo, el director de una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo, se convirtió en una leyenda en la industria de la hospitalidad. Sin embargo, el verdadero cambio que ocurrió no fue solo a nivel profesional, sino en la forma en que Martina entendió su propio propósito y cómo influyó en los demás. Aunque Martina ahora viajaba por el mundo representando a Gourmet Geraisens y ayudando a remodelar la filosofía de la cadena para enfocarse en la hospitalidad auténtica, su corazón nunca dejó de pertenecer a La Brisa del Mar. El restaurante, que había sido su refugio y su vínculo con el recuerdo de Esteban, continuaba operando bajo la dirección de un equipo nuevo, cuidadosamente seleccionado por ella. Sin embargo, algo dentro de Martina la impulsaba a regresar a sus raíces con frecuencia. Un año después de la noche en que Ricardo entró por primera vez, La Brisa del Mar fue renovado y ampliado, no solo físicamente, sino también en su alcance. Martina decidió convertir el restaurante en algo más que un simple negocio. Inspirada por su experiencia con Ricardo, decidió crear un programa comunitario donde aquellos que estuvieran en situación de vulnerabilidad pudieran venir a aprender habilidades de cocina, hospitalidad y gestión de restaurantes. El programa, llamado Raíces de Esperanza, ofrecía a personas sin hogar o en situaciones precarias la oportunidad de reconstruir sus vidas a través del trabajo, la educación y el apoyo emocional. El primer grupo de aprendices llegó tímidamente al restaurante, muchos de ellos con historias de vida similares a la de Ricardo. Martina les enseñó no solo a preparar platos sencillos, sino a redescubrir su valor y dignidad a través del trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. Lo que comenzó como un proyecto pequeño pronto creció, y La Brisa del Mar se convirtió en un lugar de encuentro donde la comunidad se unía para apoyar a aquellos que más lo necesitaban. Los medios locales comenzaron a notar el proyecto, y pronto la historia de cómo una mujer, a través de un pequeño gesto de bondad, había cambiado tantas vidas, empezó a difundirse más allá del pueblo costero. Raíces de Esperanza recibió donaciones de empresas, chefs locales y hasta personalidades internacionales que querían apoyar la causa.
El restaurante, en vez de ser un negocio enfocado en las ganancias, se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde las personas no solo comían, sino que también sanaban. Mientras la brisa del mar florecía como un centro comunitario, el impacto de Martina en Gourmet Geraisens fue igual de profundo. Cuando aceptó el puesto como directora de Innovación y Desarrollo de Hospitalidad, su objetivo principal no era simplemente mejorar la eficiencia de los restaurantes o incrementar las ganancias, sino cambiar la manera en que la empresa veía a las personas. Martina introdujo una nueva política dentro de la cadena, denominada Cuidado Integral, basada en la idea de que la verdadera hospitalidad no era solo ofrecer buena comida, sino tratar a cada cliente y empleado con dignidad y respeto. Implementó programas para mejorar las condiciones laborales de los empleados, asegurándose de que cada persona, desde el cocinero hasta el camarero, tuviera acceso a formación continua, apoyo emocional y oportunidades de crecimiento. Además, bajo su liderazgo, Gourmet Geraisens comenzó a asociarse con organizaciones benéficas locales en cada ciudad donde operaba. Los restaurantes de la cadena organizaron eventos comunitarios donde ofrecían comidas gratuitas a personas necesitadas, y los empleados se involucraban en iniciativas de voluntariado. Estos cambios no solo mejoraron la imagen de la empresa, sino que también aumentaron significativamente la moral de los empleados y el nivel de satisfacción de los clientes. Uno de los momentos más significativos de su carrera en Gourmet Geraisens llegó cuando la empresa fue reconocida con el prestigioso Premio Global a la Innovación en Hospitalidad, un galardón que destacaba las contribuciones de la cadena al bienestar social y comunitario. Durante la ceremonia de entrega del premio, Martina fue invitada a dar un discurso. Mientras se paraba frente a una multitud de líderes de la industria y personalidades influyentes, recordó la historia de Ricardo y cómo un simple acto de compasión había transformado no solo su vida, sino la de tantas otras personas. La verdadera hospitalidad no tiene que ver con el lujo ni con el dinero, dijo ante el público. Tiene que ver con ver a las personas, reconocer su valor y tratarlas con la dignidad que todos merecemos. No importa cuál sea nuestra situación, todos somos dignos de ser cuidados, respetados y tratados con amabilidad. Eso es lo que me enseñó una simple comida en un pequeño restaurante en la costa. Aunque Martina estaba profundamente comprometida con su trabajo y sus proyectos, una pregunta permanecía en su mente: ¿qué había pasado con Ricardo? Tras su revelación en la oficina de Gourmet Geraisens, el hombre que había entrado en su vida de manera tan inesperada había vuelto a su papel de director general. No obstante, desde entonces, no había tenido más contacto personal con él, y, aunque él había sido la chispa que había encendido el fuego de su éxito actual, algo dentro de ella deseaba volver a encontrarse con él, no como directora de una empresa, sino como la misma mujer que había compartido con él aquella comida en el rincón de su restaurante. Un día, mientras estaba en una conferencia en París, Martina recibió un sobre discreto en su habitación de hotel. No había remitente, solo su nombre en una caligrafía familiar. Al abrirlo, encontró una carta corta de Ricardo. Querida Martina, he seguido de cerca tu trabajo, y no puedo evitar sentirme orgulloso de lo que has logrado. Sabía, desde aquella noche en tu restaurante, que tenías el poder de transformar vidas, y lo has hecho. Aunque nuestro tiempo juntos fue breve, me enseñaste una lección invaluable. El éxito no está en los números ni en las posiciones, sino en cómo tratamos a las personas. Me has recordado lo que realmente importa, y por eso te estoy eternamente agradecido. Me he retirado de la dirección de Gourmet Geraisens para seguir un nuevo camino, uno que me permita retribuir al mundo todo lo que me ha dado. Quiero dedicar el resto de mi vida a proyectos que marquen una diferencia, como el tuyo. Sé que nuestros caminos se cruzarán de nuevo, y hasta entonces, te deseo todo el éxito y la felicidad que te mereces. Con gratitud, Ricardo. Martina sintió una mezcla de sorpresa y alivio al leer la carta. Aunque no sabía cuándo o dónde volvería a ver a Ricardo, comprendió que su influencia mutua no había sido un encuentro fortuito. Ambos habían tocado las vidas del otro de manera irrevocable, y aunque ahora sus caminos tomaban direcciones diferentes, estaban conectados por el mismo propósito: utilizar la hospitalidad y la compasión como herramientas para transformar el mundo. A medida que los años pasaron, la historia de Martina y su dedicación a la hospitalidad auténtica continuó resonando no solo en la industria de la restauración, sino en sectores completamente diferentes. Lo que comenzó como un gesto de bondad hacia un hombre aparentemente sin recursos, se transformó en un movimiento que trascendió las barreras de los restaurantes, llegando a impactar instituciones educativas, corporaciones, e incluso gobiernos.
Después de recibir el prestigioso Premio Global a la Innovación en Hospitalidad, Martina fue invitada a participar en conferencias internacionales, no solo como una representante de Gourmet Geraisens, sino como una voz líder en la creación de entornos más humanos y compasivos dentro de las empresas. Su historia se convirtió en un caso de estudio en universidades de negocios de todo el mundo, y tanto estudiantes como ejecutivos se inspiraban en su ejemplo para implementar cambios en sus propias organizaciones. Uno de los eventos más significativos ocurrió cuando fue invitada a dar una charla en la Cumbre Mundial de Emprendedores Sociales, un evento al que asistieron líderes empresariales, filántropos y políticos de todo el planeta. En el escenario, bajo la luz suave del auditorio, Martina habló sobre cómo la hospitalidad va más allá del servicio al cliente, es una filosofía de vida. Explicó que, en su experiencia, el acto de ver a las personas como seres humanos, y no como números, podía transformar radicalmente cualquier industria. Cuando decidió ofrecerle una comida a Ricardo, dijo a la audiencia, no sabía quién era, ni lo hice buscando una recompensa. Solo vi a alguien que necesitaba un poco de humanidad en un mundo que muchas veces se olvida de lo que significa ser verdaderamente humano. Si podemos llevar esa mentalidad a todos los aspectos de nuestras vidas, no solo en nuestros negocios, sino en nuestras interacciones diarias, el impacto será más grande de lo que imaginamos. El público quedó impresionado. Al finalizar la conferencia, Martina fue abordada por personas de todo el mundo, desde pequeños empresarios hasta CEOs de corporaciones multinacionales, todos ellos interesados en aprender cómo aplicar los principios de la hospitalidad y la compasión en sus propios campos. Martina, siempre humilde, se tomó el tiempo de hablar con cada persona que se le acercaba, escuchando sus historias y ofreciendo consejos sinceros. Con el apoyo de Gourmet Geraisens, Martina lanzó un proyecto ambicioso que llamó Cadenas de Bondad, cuyo objetivo era conectar restaurantes y empresas de todo el mundo con iniciativas comunitarias y programas de asistencia para los más necesitados. Este proyecto, inspirado en el éxito de Raíces de Esperanza, pretendía replicar el modelo de inclusión social y formación profesional a nivel global. Restaurantes en todo el mundo comenzaron a unirse al proyecto, ofreciendo oportunidades de empleo y formación a personas en situación de vulnerabilidad. El impacto fue profundo. En ciudades como Nueva York, París, Tokio y Sao Paulo, los restaurantes de la cadena comenzaron a contratar a personas que habían pasado por situaciones de pobreza, adicción o falta de vivienda. Estos empleados no solo encontraban un trabajo, sino también un sentido de propósito y comunidad. A través de programas de mentoría y desarrollo profesional, muchos de ellos lograron ascender en sus carreras, transformando sus vidas de manera integral. Uno de los casos más emblemáticos fue el de una joven llamada Sofía, quien había crecido en un barrio marginado de Buenos Aires. Sofía había perdido a sus padres a temprana edad y había pasado su juventud en la calle. Cuando uno de los restaurantes de Gourmet Geraisens abrió en su ciudad y lanzó el programa Cadenas de Bondad, Sofía fue una de las primeras en ser contratada. Comenzó como ayudante de cocina, pero gracias a su dedicación y al apoyo del programa, rápidamente ascendió a jefa de cocina. Su historia se convirtió en un símbolo de lo que podía lograrse cuando las personas eran vistas y tratadas con dignidad. Antes de esto, nunca pensé que tendría una oportunidad de construir una carrera, dijo Sofía en una entrevista. Martina y el equipo de Gourmet Geraisens me dieron algo más que un trabajo. Me devolvieron la confianza en mí misma, me hicieron creer que merecía un futuro mejor. La historia de Sofía fue solo una entre muchas. Los medios internacionales comenzaron a cubrir los resultados del proyecto Cadenas de Bondad, y en poco tiempo, Martina fue reconocida no solo como una líder de la industria de la hospitalidad, sino como una innovadora social que estaba cambiando vidas a gran escala. Con el tiempo, el nombre de Martina se convirtió en sinónimo de hospitalidad auténtica, de un enfoque empresarial centrado en las personas, y de un liderazgo impulsado por la compasión. Organizaciones en todo el mundo comenzaron a adoptar su modelo, y, aunque la industria de la restauración seguía siendo su principal ámbito de influencia, su filosofía se extendió mucho más allá. Los líderes empresariales de distintos sectores comenzaron a buscar su consejo, desde la atención médica hasta la educación y el comercio minorista. Martina, con su espíritu humilde y su profundo compromiso con los demás, nunca dejó de compartir sus aprendizajes y de trabajar incansablemente para construir un mundo donde la empatía fuera la norma. Al final, su legado no fue solo un cambio en la forma en que los restaurantes operaban, sino un cambio en la manera en que el mundo veía la hospitalidad como un puente hacia una sociedad más justa y compasiva. Martina, mirando hacia atrás en todo lo que había logrado, solía pensar en las palabras de Esteban: la hospitalidad es un acto de amor. Ahora,
sabía que esas palabras habían guiado cada paso de su vida. Había aprendido que incluso los actos más pequeños de bondad podían generar un efecto dominó que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Y mientras ella continuaba su camino, su legado seguía creciendo, tocando vidas, y dejando una huella indeleble en el corazón del mundo.